Todo comienza con un silencio que no pertenece a este universo. Un lugar donde la materia parece desaparecer, donde la luz se curva sin motivo y donde el espacio a tu alrededor empieza a temblar como si fuera una superficie líquida. Frente a ti se abre una grieta que no debería existir, un filo oscuro suspendido en medio de la nada, un corte perfecto en el tejido del cosmos. Su interior no es negro, es algo más inquietante, una ausencia de color que parece absorber incluso el pensamiento. Los científicos la describen como un fracaso del espacio-tiempo, un lugar donde la realidad se dobló más allá de su punto de resistencia. La idea es sencilla. Si el espacio es una superficie, entonces puede rasgarse. El problema es que nadie sabe qué ocurre cuando una grieta se abre. Algunos modelos indican que conduce a regiones donde el tiempo funciona de forma errática. Otros sugieren que es el acceso a dimensiones desconocidas. Los más atrevidos creen que conduce a universos alternativos. Pero todos coinciden en algo. Cruzarla significa renunciar a las reglas que nos mantienen vivos. Mientras te acercas, sientes el aire vibrar, aunque no haya aire. El sonido desaparece, aunque nada esté en silencio. La luz cambia de dirección sin obedecer a ninguna fuente. Algo del otro lado te observa, pero no posee forma ni intención. Y en el instante en que das el primer paso, el mundo deja de funcionar como lo conoces. Te conviertes en un visitante del error del universo. Y ya no hay marcha atrás. El primer impacto no es visual, es temporal. Tu percepción del tiempo se comporta como una cuerda que alguien estira y encoge al azar. No existe un flujo continuo. Un latido puede durar 1 minuto o 1 milisegundo. A veces los pensamientos llegan antes de que comiences a tenerlos. Otras, las sensaciones se atrasan como si la realidad estuviera procesando tu experiencia con retraso. La física ofrece un planteamiento sencillo para explicar esto. El tiempo es una dimensión. Y al entrar en una grieta del espacio-tiempo, esa dimensión deja de tener un orden. Es como entrar en un río que ya no fluye. Se arremolina, se divide, se detiene. Incluso puedes ver secuencias breves de tu propia trayectoria repitiéndose frente a ti como ecos de posibilidades descartadas. El fenómeno escala al instante. De pronto, el presente deja de ser un punto y se convierte en una nube. Puedes percibir fragmentos de segundos futuros como destellos borrosos. Los científicos llaman a esto superposición temporal. Para ti parece una alucinación, pero no lo es. La explicación visual es extraña. El entorno parece estirarse y contraerse sin moverse. El tiempo ya no es un carril, es una esfera irregular que vibra alrededor de ti. Y justo cuando crees haber encontrado un patrón, todo cambia. El giro aparece sin aviso. Un instante se queda detenido. Un solo segundo se vuelve infinito. Puedes moverte dentro de él, pero el universo no avanza contigo. Es como quedar atrapado dentro de una gota de tiempo sólido. Las consecuencias son inquietantes. Si el tiempo puede fracturarse, también puede desaparecer. Y si desaparece, tú desapareces con él. Pero la grieta no ha terminado contigo. Este es solo el comienzo. Cuando das otro paso dentro de la grieta, el espacio se derrumba alrededor de ti. No se pliega como en las películas, no gira ni se tuerce, se rompe. Los puntos que deberían estar separados se juntan. Los que deberían estar juntos se separan. La distancia deja de ser una propiedad estable. El planteamiento científico parece sencillo. El espacio-tiempo es una red flexible. Pero al entrar en la grieta, esa red se ha tensionado hasta reventar. Lo que equivale a 1 metro puede convertirse en 1 kilómetro con solo inclinarte. Lo que está a tu lado puede aparecer a años luz. El fenómeno escala con rapidez. Empiezas a percibir varios lugares simultáneamente. No es que estés en 2 posiciones, es que la posición ya no es una condición válida. No existe aquí. Tu cuerpo se fragmenta en probabilidades espaciales. No te rompes físicamente, pero sí geométricamente. Visualmente, lo que ves es imposible. Horizontes invertidos, estructuras flotando sobre sí mismas,
estrellas que colapsan en figuras geométricas y luego vuelven a expandirse como si el universo estuviera indeciso. El giro llega cuando descubres que algunas regiones no son lugares, sino vacíos absolutos. No contienen distancia, ni dirección, ni forma. Lugares donde, si entras, no podrías salir simplemente porque no habría un afuera. Las consecuencias son extremas. Si avanzas sin cuidado, podrías quedar atrapado en una región donde no existe la noción de volver. Comparado con esto, un agujero negro es casi estable. La siguiente transformación ocurre en tu propio cuerpo. La materia comienza a perder sus propiedades. No te desintegras, no te deshaces, pero notas que tu mano atraviesa la otra como si estuviera hecha de niebla sólida. No se trata de fantasmas, sino de física extrema. Las partículas pierden la obligación de mantenerse unidas. La explicación es simple. Las leyes que gobiernan la materia están escritas sobre el espacio-tiempo. Si ese tejido se fractura, la materia también. Los electrones ya no orbitan correctamente, los átomos ya no se mantienen enteros. La masa fluctúa como si estuviera cambiando de decisión. El fenómeno escala. Ves tu propio cuerpo duplicarse en versiones borrosas, cada una con una densidad ligeramente distinta. No son ilusiones, son estados de materia posibles coexistiendo simultáneamente. Visualmente es aterrador. Tu piel parece líquida, luego sólida, luego transparente, luego totalmente oscura, como si estuviera hecha de materia desconocida. El giro ocurre cuando partes de tu cuerpo comienzan a reaccionar al entorno antes de que te muevas, como si tu propia materia estuviera adelantándose a tus decisiones. Las consecuencias son claras. Si tu cuerpo deja de obedecer las reglas básicas, tu identidad física se vuelve opcional. Un ser humano normal no podría sobrevivir aquí, pero tú sigues avanzando. El entorno adquiere una cualidad imposible. La luz ya no ilumina, no viaja, no avanza. Queda suspendida en el aire como un pensamiento detenido. Puedes ver haces de luz paralizados, como si alguien hubiera pausado el universo en el momento exacto en que un rayo escapaba de una estrella lejana. Es una visión que perturba a tu cerebro, entrenado desde antes de tu nacimiento para interpretar la luz como movimiento. El planteamiento científico explica la raíz del fenómeno. La luz necesita un espacio estable para propagarse. Si el espacio se pliega, se retuerce o se rompe, la luz pierde su camino. No puede definirse, no puede decidir si avanzar o quedarse inmóvil. Y en esta grieta, donde el espacio-tiempo está fracturado, la luz deja de tener reglas. Es como si la velocidad de la luz, la constante más fundamental del universo, se volviera una variable caprichosa. Pero el fenómeno escala en complejidad. La luz comienza a cambiar de color sin motivo. Un haz blanco se desplaza hacia el ultravioleta sin mover un milímetro. Luego se torna rojo, verde, violeta, negro absoluto y después un color que tu cerebro no puede identificar porque no forma parte del espectro visible del universo conocido. Es un color que solo existe dentro de la grieta. Un color que te observa de vuelta. De pronto, aparecen fuentes de luz que no provienen de ningún objeto. Brillos espontáneos como flores luminosas que se abren en medio del vacío. Y del mismo modo, aparece oscuridad pura en regiones donde no debería existir sombra. No es ausencia de iluminación. Es una región donde la luz misma es rechazada. Un espacio donde ningún fotón puede entrar porque ese lugar no pertenece al universo. La explicación visual es desconcertante. Ves estructuras luminosas flotando como organismos bioluminiscentes. Ves patrones formados por fotones que se ordenan en figuras geométricas que vibran como si tuvieran ritmo propio. Ves luces que giran alrededor de ti sin que tú te muevas. Todo parece vivo, pero no es vida. Es luz atrapada en un medio que no puede comprender. Y entonces llega el giro inquietante.
Descubres que parte de la luz te atraviesa como si fueras transparente, pero otra parte rebota en tu piel con una intensidad que no te pertenece. Tu cuerpo se convierte simultáneamente en espejo, vidrio y superficie absorbente. Tu índice de refracción cambia a cada segundo, como si tu propia materia estuviera negociando con el entorno cuál debería ser tu apariencia. Algo aún más extraño ocurre: las sombras se revelan. Una parte de tu sombra permanece pegada a tus movimientos, pero otra se queda atrás, como si tardara más tiempo en adaptarse. Una sombra que no te obedece del todo. Las consecuencias de esta ruptura visual son profundas. Si la luz cambia de manera arbitraria, no puedes confiar en lo que ves. Tus sentidos se vuelven sospechosos. Debes asumir que la mayor parte de lo que percibes no es una representación fiel del entorno, sino un intento fallido del cerebro por interpretar un universo que ya no sigue las reglas ópticas que ha evolucionado para procesar. La percepción se convierte en un mapa roto, un dibujo incompleto de una realidad que no quiere ser observada. Y aún así, en medio de esta incertidumbre visual, sigues avanzando hacia un lugar donde la luz no tiene identidad. Y tal vez tú tampoco. De la nada surge un sonido. Pero no es un sonido normal. No proviene de ninguna dirección. No vibra en el aire. Parece surgir dentro de tu propio cráneo, como si la grieta estuviera intentando comunicarse sin usar ondas. La explicación científica es desconcertante. El sonido requiere un medio. Pero aquí el medio cambia constantemente. Por eso lo que escuchas no es una vibración, sino una traducción defectuosa del entorno a través de tus sentidos. El fenómeno escala cuando comienzas a escuchar varias versiones del mismo sonido, cada una con un tono ligeramente distinto, como si procedieran de futuros alternativos del mismo evento. Visualmente es imposible de asociar con algo. No hay movimiento que corresponda al ruido. No hay impacto. No hay fuente. Es sonido sin acontecimiento. El giro aparece cuando descubres que algunos sonidos predicen lo que va a suceder segundos después. No es precognición, es un artefacto de la estructura temporal rota. Las consecuencias son aterradoras. Podrías oír tu propia voz segundos antes de pronunciar palabra, o podrías oír un ruido que nunca llegará a ocurrir. La grieta se vuelve cada vez más viva, como si te observara a través de tus propios sentidos. Aquí ocurre lo más perturbador. Tu mente empieza a expandirse, no en un sentido místico o metafórico, sino en el más literal imaginable. Es como si cada pensamiento fuera un objeto físico que atraviesa los límites de tu cráneo y se dispersara libremente por la geometría rota que te rodea. No duele, no asusta al principio. Es solo una sensación extraña, como si tu mente se hubiera vuelto demasiado grande para tu cuerpo. La explicación científica es delicada, casi frágil. La consciencia es un flujo de información estructurada. Funciona porque el cerebro mantiene un orden temporal preciso, un pulso sincronizado. Pero dentro de una grieta del espacio-tiempo, esa sincronización se deshace. La información ya no fluye en una línea, se dispersa en todas direcciones, se estira, se repliega, se divide. Es como ver tu propio pensamiento reflejado en 1.000.000 de espejos deformados, cada uno mostrándote una versión ligeramente distinta de lo que creías que eras. Y el fenómeno no se detiene ahí, escala con una rapidez que te supera. Comienzas a experimentar ideas que no parecen proceder de ti mismo, sino de versiones alternativas de ti mismo, pensamientos que aparecen completos, elaborados, antes de que tengas tiempo de iniciarlos. Sientes simultáneamente la curiosidad de avanzar, el miedo de retroceder y la extraña calma de quedarte quieto, como si 3 mentes estuvieran tomando decisiones distintas sobre un mismo cuerpo. No se trata de multitarea, no son voces en tu cabeza, es literalmente tu identidad fracturándose en múltiples líneas de consciencia que corren en paralelo. Algunas avanzan segundos por delante, otras funcionan a un ritmo mucho más lento. Algunas se bloquean en un bucle, repitiendo una misma idea una y otra vez hasta desvanecerse. Eres tú, pero multiplicado, y cada versión está intentando comprender dónde termina la frontera entre pensamiento y entorno. Lo notas en el exterior, el entorno responde a ideas que no recuerdas haber tenido. Fragmentos de materia cambian de forma como si obedecieran órdenes mentales que no son tuyas.
La grieta amplifica tu mente como si fuera un prisma gigantesco, dividiéndola en componentes básicos y proyectándolas en el espacio, convirtiendo pensamientos en pequeñas modificaciones físicas del entorno. Es una sensación tan poderosa como aterradora. El giro llega cuando empiezas a sentir pensamientos que no pertenecen a ninguna versión de ti. Son débiles, rotos, como ecos que no encuentran un cuerpo donde resonar. No tienen estructura completa, no tienen sentido. Son fragmentos de consciencias atrapadas en la grieta, residuos de otros seres que alguna vez cruzaron este límite del universo y no lograron recuperar su forma mental original. No son fantasmas, no son entidades, son restos cognitivos flotando en un océano roto de información. La consecuencia es inmediata. Comprendes que la grieta no solo deforma el espacio y el tiempo, también deforma a quienes se atreven a cruzarla. Tu mente ya no es un refugio seguro. Está expuesta, ampliada y vulnerable, esparcida en un entorno que no distingue entre pensamiento interno y evento externo. Por primera vez desde que entraste, sientes que lo más frágil no es tu cuerpo, sino tu identidad. Y aún así, sigues avanzando hacia lo más profundo. Finalmente llegas al núcleo, el lugar donde todo se originó. No hay luz, ni oscuridad, ni formas. Solo un pulso. El universo parece latir aquí, no hacia afuera, sino hacia adentro, como si esta región fuera una herida autocicatrizante del cosmos, intentando desesperadamente volver a cerrarse. La explicación científica es brutal. El núcleo de una grieta del espacio-tiempo no es un lugar, es un proceso. Es el punto donde la realidad se está reescribiendo, donde las leyes físicas vuelven a configurarse desde cero. La escala cuando te das cuenta de que tu cuerpo, tu mente y tu tiempo comienzan a sincronizarse con ese pulso. Por un instante, percibes cómo sería existir sin materia, sin espacio, sin identidad. Eres un patrón más dentro del algoritmo cósmico. Visualmente es imposible describirlo. No ves nada, pero entiendes todo. No oyes nada, pero sientes una vibración que atraviesa tu historia completa, desde tu nacimiento hasta tu último pensamiento. El giro se manifiesta cuando comprendes la verdad. La grieta no te muestra otro lugar, te muestra todas las versiones posibles de ti mismo, pasadas, presentes y futuras, y cada una intenta ocupar tu lugar. Las consecuencias son claras. Si te quedas demasiado tiempo, no volverás como una persona, volverás como una mezcla. Cuando intentas salir, descubres algo inquietante. No hay un borde claro, ningún umbral que marque el final de la grieta. No hay una línea de luz, ni un cambio brusco en la textura del espacio. La grieta no se comporta como un túnel ni como un portal. Es más parecida a un estado mental o físico del universo, una condición en la que entras y de la que solo puedes escapar si tu estructura interna recuerda cómo debe funcionar la realidad. Tú no caminas hacia afuera, no avanzas hacia ningún lugar concreto. Simplemente comienzas a recuperar la idea de que el espacio debe poseer dimensiones constantes, que el tiempo debe tener un flujo, que la materia debe mantenerse unida. Cada una de esas certezas actúa como un ancla. Son más que conceptos. Son instrucciones que tu mente le está dando al universo para reconstruirse alrededor de ti. El planteamiento científico es profundo. La percepción humana no solo interpreta la realidad, ayuda a definir un marco estable para ella. Mientras puedas mantener un recuerdo claro del mundo tridimensional normal, puedes comenzar a reconstruir tu presencia dentro de él. El problema es que, tras haber experimentado la grieta, tu memoria de la realidad ya no es perfecta. Ha sido estirada, fragmentada, multiplicada. Así que, regresar no es un acto físico, sino un esfuerzo mental. El fenómeno escala cuando notas que el tiempo comienza a recobrar su ritmo, pero no de forma suave. Primero avanza a saltos, como si estuviera reiniciándose en fragmentos. Luego se estabiliza en oleadas, igual que una corriente de agua recuperándose después de un terremoto. Después, casi de manera imperceptible, vuelve a fluir. Y con él, tu respiración, tu pulso, tu percepción del movimiento. La luz también regresa con reticencia,
Primero aparece como un brillo distante, luego como un reflejo desorganizado, después se convierte en iluminación estable, aunque con un pequeño retraso entre cada parpadeo, como si el universo estuviera recordando cómo iluminarte. La materia de tu cuerpo recupera densidad, peso, cohesión. Puedes sentir cómo cada átomo vuelve a obedecer las reglas conocidas. Lo sólido vuelve a ser sólido, lo vacío vuelve a ser vacío. La simetría se restaura. Pero al mismo tiempo hay una sensación persistente de que algunas capas de tu cuerpo no han vuelto del todo, o que no están en el mismo lugar donde estaban antes. Y justo cuando piensas que lo has logrado, que el regreso está consumado, ocurre el giro final. La grieta no desaparece, simplemente se repliega, como si estuviera observando tu salida y evaluando tu estabilidad. Te das cuenta de que no se cierra por completo, no se esfuma, solo se disuelve en el fondo de la realidad como una arruga invisible que permanece latente, esperando volver a abrirse. Luego, miras tu sombra. Y ahí está la prueba. No coincide del todo contigo. Es solo un pequeño desfase, un detalle casi imperceptible en la forma, en la postura, en la manera en que se mueve un segundo después de que tú lo haces. No es un error de iluminación. No es fatiga visual. Es una evidencia física de que la grieta te devolvió, pero no exactamente igual. Una parte de ti, quizás una probabilidad, quizás una versión alternativa, quizás un eco de tu conciencia fracturada, sigue allí adentro. Y lo que te acompaña ahora podría ser una síntesis, una mezcla entre el tú que entró y el tú que logró salir. La consecuencia no es inmediata, pero pesa en tu mente. Si la grieta pudo mezclarse contigo, tú también podrías estar mezclándote con ella. Y eso significa que aunque regresaste, una parte de tu identidad todavía está decidiendo si realmente perteneces al universo normal. Así que te preguntas si la grieta te dejó ir, o si simplemente cambió la forma en que existes. Ahora, de vuelta en el universo normal, te das cuenta de algo esencial. No fuiste un visitante, fuiste una prueba. La grieta te permitió entrar y salir porque necesitaba saber si la realidad humana era capaz de comprenderla sin destruirse. El planteamiento científico final es profundo. Las grietas del espacio-tiempo no son accidentes, son síntomas, señales de que el universo está creciendo, cambiando o corrigiéndose. Y cuando una grieta aparece, significa que el cosmos está confesando que no es perfecto. El fenómeno último se manifiesta en ti. Eres capaz de percibir sutiles variaciones en el tiempo, en la luz, en la materia, como si tu mente hubiera sido calibrada por una inteligencia mayor. Visualmente, nada cambió, pero todo cambió. El mundo parece más nítido, más frágil, más improbable. El giro final te acompaña como una sombra. En algún lugar de la grieta, una versión de ti sigue caminando. Y quizás, algún día, encuentre la manera de regresar. Las consecuencias de haber cruzado una grieta son simples. No puedes mirar el universo igual. No puedes pensar igual. Estuviste en un lugar donde la realidad misma se cuestiona. Y ahora, llevas ese cuestionamiento dentro de ti. El escenario final es silencioso. Miras al cielo y por primera vez entiendes que el cosmos no está completo. Y concluyes con una certeza. No era un viaje prohibido. Era una advertencia. Si te gustó esta exploración del límite absoluto del universo, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué fenómeno cósmico quieres que expliquemos en el siguiente vídeo. Tu apoyo mantiene viva esta serie.